Buenas tardes, mi nombre es Cintia Dayana Freiro Ortega, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Mi grupo es el 100-414-202. Aquí está mi documento. Y voy a explicar algunos conceptos básicos de física electrónica. El primer concepto es la carga eléctrica, que hace referencia a la propiedad de determinadas partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. A través de la carga eléctrica, los cuerpos pueden atraerse o repelerse. La unidad de medida según el sistema internacional es el Coulomb, que se representa con una C y equivale a la carga eléctrica de 6,2410 e 18 electrones. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. También podemos decir que cualquier región del espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza se llama campo eléctrico. Para calcular la carga eléctrica se utiliza la fórmula Q es igual a I por T, donde Q es la carga en columbios y la intensidad en amperios y T el tiempo en segundos. Otro concepto relacionado es la ley de Coulomb, donde se calcula la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Esta ley se representa como la F es igual a la K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión representada en newtons, la K es la constante de Coulomb que equivale a 9 por 10 a la 9, N por M al cuadrado sobre C al cuadrado para el aire o el vacío. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en coulombs y la R es la distancia que separa las cargas. Ejemplo claro de cargas eléctricas son las baterías, ya que presentan un polo de carga negativa como también un polo de carga positiva. El segundo es la diferencia de potencial, voltaje. Se denomina diferencia al cambio de energía potencial de una carga desplazada desde el punto A hacia el punto B. Las unidades de diferencia de potencial son julios por columbios, a lo que Alessandro Volta dio por nombre de voltios, que un voltio es igual a un julio. El voltaje mide la energía que obtendrá una carga si se mueve entre dos puntos del espacio. La ecuación para modelar esto es: energía es igual a K delta de B, donde E es la energía medida en julios, delta de B es el voltaje medido en voltios y la K es la carga medida en columbios. Podemos decir que tenemos una batería de 12,0 voltios y esto significa que sus terminales tienen una diferencia de 12,0 voltios. Cuando una batería de este tipo mueve la carga, la hace pasar por una diferencia potencial de la misma cantidad y esta carga recibe un cambio de energía potencial. También tenemos dos cuerpos, uno con más carga que otro, y los conectamos mediante un conductor, fluirá la carga eléctrica y el cuerpo con más carga al que tiene menos carga, y la carga fluirá en forma de corriente. Tercero, la intensidad de corriente, que es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio y se denota con la letra A. Y la fórmula es I es igual a Q sobre T, donde I es la intensidad expresada en amperios, la Q es la carga eléctrica expresada en coulombios y la T es el tiempo expresado en segundos. Ejemplos de intensidad de corriente: la iluminación urbana, el encendido de los automóviles, los electrodomésticos que utilizamos a diario en nuestras casas, los relámpagos y también la electrólisis. La cuarta es la densidad de corriente. Esta corresponde a la cantidad de carga que atraviesa cierta sección transversal de superficie por unidad de tiempo y también por unidad de área. La densidad de corriente está en la dirección del movimiento de las cargas si los portadores llevan cargas positivas y en dirección opuesta al movimiento para los portadores que llevan carga negativa. La fórmula para la densidad de corriente es J es igual a I sobre A, que esto es igual a NQB sub D, A sobre A, que esto nos da un igual a NQB sub D. Donde la J tiene unidad del sistema internacional de A sobre M al cuadrado, la I es la corriente eléctrica en amperios y la A es la sección transversal del conductor por el que circula dicha corriente que se mide en metros cuadrados. Para la densidad de corriente tenemos también que tener en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que la densidad de corriente es directamente proporcional al campo eléctrico establecido en el interior del conductor.
También debemos tener en cuenta que no todos los materiales cumplen esta ley. Un ejemplo de materiales con elevada conductividad son el grafeno, la plata, el cobre y el oro. 5. Es la resistencia eléctrica. Esta es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica que se mide en ohmios y se representa con la letra R. Sirve para impedir, detener o atenuar el flujo de electrones que conforman la corriente eléctrica. Según su resistencia existen dos tipos de materiales. Los aislantes, que son materiales con gran resistencia eléctrica, como lo son el plástico. Los conductores permiten el libre flujo de los electrones debido a su baja resistencia, como lo son los metales. Para realizar el cálculo de la resistencia que se le ofrece a un material al paso de la corriente eléctrica, utilizamos la siguiente fórmula. R es igual a P por L sobre A, donde R es la resistencia del conductor que se mide en ohmios, P es la resistividad del material, que es ohmios por la masa, L es la longitud del conductor, que se mide en metros, y el A es el área de la sección transversal del conductor, que se mide en metros cuadrados. Podemos decir que las resistencias eléctricas se encuentran prácticamente en todos los artefactos eléctricos que utilizamos en nuestra vida, como lo son los electrodomésticos en nuestra casa. También podemos decir que estos se encuentran dentro de estructuras y circuitos eléctricos de mayor complejidad, como son los aparatos que se utilizan en las industrias. Para terminar, podemos considerar como resistencias, por ejemplo, las lámparas, un tostador, hornos eléctricos, televisor, planchas, celulares. Dado este último concepto, vamos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias.